Bienvenidos al podcast El arte de desaprender con la naranja mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, soy Andreina Bolívar Morales, una lectora empedernida y una apasionada por el desarrollo humano. En el último episodio conversamos con Alejandro Castro y hablamos un poco acerca del viajero interior y el enagrama. De pronto te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasó conmigo después de realizar ese taller? Pues pasó un año de mucha autoobservación. Obviamente seguía cometiendo errores asociados al eneatipo con el que me identifico. Sin embargo, me empecé a dar cuenta de que durante el taller había descubierto algo trascendental y que no era capaz de compartir con ninguno de mis colegas de trabajo ni con mi entorno. Y era el hecho de que yo no había elegido una carrera que me apasionaba. Yo no había elegido una carrera alineada con mis fortalezas. De hecho, decirte que, estudié ingeniería química porque era la carrera que ofrecía oportunidades laborales aseguradas, y no era buena en química. De hecho, a mí no me gustaba la química. Se me daba bien la matemática, la física, pero la química no me iba muy bien. Y decidí seguir esa carrera, más por lo que decía mi entorno, ¿no? Por lo que se esperaba de mí. Ahora, ¿qué pasa? Durante todo ese año de autoobservación, yo tomé la decisión de no aplicar formalmente al cargo que me habían asignado. De hecho, muchas personas me cuestionaron, ¿no? Si era una oportunidad para ascender y seguir creciendo en una empresa muy bien reconocida. Pero había algo que yo sentía que no estaba bien. De hecho, fue en unas vacaciones que tuve en Santa Marta, creo que era enero del 2016, me encontré con una librería cercana al hotel donde me estaba hospedando, y allí encontré un libro acerca del eneagrama de la personalidad. Un libro pequeño, compacto, con todos los eneatipos, un libro escrito por un periodista y coach llamado Borja Vilaseca. Y fue fascinante porque, había pasado un año desde que había hecho el taller del eneagrama y me devoré ese libro, me lo devoré. Y al regresar a Medellín dije, tengo que conseguir toda la bibliografía de este autor. Ahora, conseguí 2 libros que fueron un punto de inflexión en mi manera de ver el mundo. El primero se llama El Sinsentido Común y el segundo, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? En El Sinsentido Común, me enfrenté al concepto de paradigma, que según el autor vendría a ser la manera en la que vemos, comprendemos y actuamos en el mundo. Y él nos invita a ser conscientes y comprender nuestro paradigma, ya que ahí radica el hecho o aquello que determina nuestras necesidades y motivaciones, es decir, lo que creemos que necesitamos para ser felices y lo que nos mueve a hacer lo que hacemos en la vida. Ahora, yo me di cuenta que lo que a mí me movía en la vida era conseguir reconocimiento a través de mi éxito profesional, pero nunca me había detenido a pensar, ¿cuáles son mis creencias? ¿Por qué estoy trabajando como empleada? ¿Por qué estoy trabajando en esta empresa? ¿Por qué estoy viviendo en el país donde vivo? Y la verdad es que fue un libro que me llevó muchísimo a reflexionar acerca de cuáles eran mis objetivos y mis metas, no solo profesionales, sino también a nivel personal. Fue un hermoso descubrimiento porque me di cuenta o descubrí a través de esta lectura de que todos pasamos por una especie de crisis, la llamada crisis de los 40, que no necesariamente significa que la crisis te va a dar a esa edad, pero se le llama la crisis de los 40 porque es una crisis que normalmente llega cuando ya lo has alcanzado todo según el guión de la sociedad. Cuando de pronto ya te has casado, tienes tu carrera profesional, tienes tus hijos, tienes un excelente puesto en una empresa, tienes el carro, la casa, y aún así permaneces
de cierta forma un vacío existencial. Entonces en ese libro pues nos invita a comprender de que pues ese cambio de paradigma se da desde un punto A, aún pasando por un punto B y finalizando en un punto C, y la A comienza en el viejo paradigma. Es aquel paradigma en donde la orientación está basado en el interés propio, ¿sí? Donde pues se vive desde la inconsciencia, desde el egocentrismo, el victimismo, la reactividad, por supuesto el miedo, el materialismo. Vemos el trabajo únicamente como lucro, no hay ningún propósito ni sentido definido y estamos constantemente luchando y en conflicto. Cuando llega esa crisis de los 40, pues ahí es cuando empezamos a cuestionar nuestro entorno. Ahora, puede que a no todo el mundo le toque la crisis de los 40, puede que seas muy afortunado y seas feliz con tu vida profesional y personal. Y si es así, te felicito porque perteneces al 3-5% de la población que es feliz con lo que hace y le encuentra sentido a lo que hace. Pero para el resto que pertenecemos al 95%, pues empieza ese camino del autoconocimiento, ese camino de la comprensión, de comprometerse a pues hacer ese cambio que uno quiere ver en el mundo, como lo decía Gandhi. Y ahí empezamos a transitar pues ese punto B, que es la transformación, el cambio de paradigma, para luego llegar al punto C, que es la orientación al bien común, a un nuevo paradigma donde podamos vivir desde nuestra verdadera esencia, podamos vivir con conciencia, pues en el altruismo y responsabilidad, empezar a confiar más en uno mismo y en el otro, empezar a vivir una vida con propósito y sentido y con amor y servicio incondicional, donde se alcance la eficiencia y la sostenibilidad, así como la plenitud y la felicidad. Ahora, este libro, de verdad que el Sinsentido Común a mí me movió muchísimo, pero cuando llegué al libro, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pues ahí como que sufrí un bloqueo porque me di cuenta que no me conocía lo suficientemente bien y que toda mi vida pensaba que pues el propósito era sencillamente en convertirme en una ingeniera química exitosa trabajando en una empresa exitosa. Muchas personas a las que les he preguntado qué harían si no tuvieran miedo, probablemente responden que se dedicarían a su hobby, se pondrían a viajar por el mundo, o de pronto emprenderían, pero la verdad era que yo no tenía ninguna respuesta a esta pregunta. Incluso llegué a pensar, bueno, si yo fuera a emprender, emprendería en algo de ingeniería química o medio ambiente, y la respuesta automáticamente fue no. Pero entonces, ¿qué iba a hacer? No lo tenía claro. Así que bueno, a raíz de esa lectura decidí contactar por email a la autora Borja Vilaseca. Yo dije, bueno, si él es coach, de pronto pues él puede prestarme o brindarme sus servicios de coaching. Él muy amablemente respondió a mi correo y me dijo que su agenda estaba muy apretada, pero que me recomendaba a una coach llamada Irene Orce, que pues es su compañera de vida, su esposa. Y bueno, fue a partir de ese momento donde básicamente solté mi orgullo y me di la oportunidad de confiar en otra persona, me di la oportunidad de mostrarme pues vulnerable y demostrar que no tenía un plan, que no tenía control sobre mi vida y que no sabía qué hacer. Tenía claro que no quería continuar trabajando en una empresa, tenía claro que no quería continuar trabajando en el área de ingeniería, pero no sabía qué hacer, no tenía ni idea. Les digo que conseguir a un mentor o un coach de vida para diferentes áreas, bien sea la profesional, la personal, la económica, es algo que yo recomiendo muchísimo porque muchas veces pues nuestros mismos paradigmas no nos permiten ver más allá o ver de lo que uno es capaz, ¿sí? A veces necesitas a una persona que te mire desde afuera y te diga, oye, tienes estos talentos, tienes estas fortalezas. Con Irene fueron unas sesiones maravillosas porque me ayudó a descubrir cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis talentos. De hecho, una de las preguntas recurrentes que ella me decía era, bueno, ¿qué son las cosas que tú más disfrutas en todos los empleos que tú has tenido?
Y bueno, todas siempre apuntaban a ese relacionamiento con las personas, a brindar conocimiento, brindar formación a través de talleres, de seminarios, ¿sí? En algún momento ella me llegó a plantear la posibilidad de cambiar mi carrera profesional de pronto hacia la docencia, hacia la formación, pero claro, no estaba muy convencida porque, bueno, en mi mente siempre rondaba esa creencia de que el mundo de la educación, pues te dedicabas a ella o por vocación o porque de pronto no pasabas a hacer la carrera que te apasionaba y terminabas sencillamente siendo educador, ¿no? Obviamente una visión muy, muy errada. De hecho, yo creo que fue gracias a Irene que yo me planteé la posibilidad de tomar en serio mi hobby de la lectura. Durante esa época en que estaba pasando por esa crisis, esa famosa crisis de los 40, yo había empezado a hacer actividades con mi socia en torno a la lectura, trueque de libros, formación para libreros, clubes de lectura. Y bueno, poco a poco me di cuenta que definitivamente había un espacio ahí, un nicho de mercado que se podía llenar y que debía cambiar mi visión de que uno sí puede vivir de actividades de formación y que la única manera de vivir los libros no es solo siendo escritor o editor librero, sino también siendo pues un puente o un mediador, un enlace para que las personas puedan acercarse más a los libros. Si estás escuchando esto y de pronto estás pasando por lo que yo pasé, que tienes claro que tu lugar en el mundo no es en aquella actividad profesional en la que estás, bueno, primero invitarte a seguir brindando servicio incondicional en donde estés y a empezar a transitar ese camino del autoconocimiento, a empezar a explorar aquellas cosas en las que pues se te da bien hacer, porque fíjate, muchas veces nos enfocamos muchísimo en mejorar nuestras debilidades, ¿sí? Hacemos curso para acá, curso para allá, entrenamiento para allá, para mejorar en lo que somos débiles, pero no hacemos un esfuerzo más bien en potenciar todas las habilidades y todas las fortalezas y talentos que tienes. Bueno, y eso ya tiene una connotación histórica, ¿no? Que va desde la era industrial. Pero bueno, eso yo creo que eso da para otro tema, otro episodio de podcast. Sí decirte que los pasos que yo tomé, pues bueno, son muy personales, pero con Irene trazamos un plan de reinvención profesional donde yo me iba a dar la oportunidad de ahorrar el equivalente de 1 a 2 años de vida que me permitieran pues empezar a emprender en esta nueva área que me apasionaba. Y lo otro es que le puse fecha, le puse fecha, mes, año al día al que iba a renunciar. Decirte que esa fecha no se cumplió, más bien se adelantó, pero yo creo que cuando uno empieza a poner en blanco y negro pues esas metas de renuncia, se hace un poquito más sencillo, ¿no? Y te levantas obviamente con el propósito firme de continuar haciendo o dando lo mejor de ti en el lugar donde estás, pero al mismo tiempo darte la oportunidad de descubrir pues quién eres realmente y de qué manera puedes impactar al mundo, de qué manera puedes dejar un servicio, un legado que sea coherente y que esté alineado con tus valores, con esa misión que viniste a ejercer en esta tierra. Así que, bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Decirte que en el próximo episodio voy a tener, como siempre, pues un invitado muy especial. En este caso, la invitada te voy diciendo, va a ser Irene Orce, mi primera coach de vida, una mujer a la que estoy infinitamente agradecida, que admiro muchísimo y que estoy segura que nos tendrá un mensaje hermoso para este cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio.